Durante la última dictadura, en Argentina hubo 500 centros clandestinos de detención. Algunos operaban en dependencias policiales o militares visibles, pero muchos otros estaban ocultos en casas o edificios como los que habitamos a diario, mezclados con el paisaje de todos los días. En la superficie, las ciudades de la dictadura parecían limpias y ordenadas, pero tras las fachadas se escondía una realidad paralela de centros ilegales donde se torturaba y asesinaba a personas. Allí estuvieron los detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Hombres y mujeres que soportaron condiciones inhumanas de encierro muy cerca de la vida cotidiana que parecía seguir como si nada. Estos espacios nos ayudan a conocer esa historia y a mirar la ciudad de otra manera. ¿Cómo acercarnos con respeto a estos lugares? ¿Qué debe hacerse con ellos hoy? Son las preguntas que nos plantean nuestros espacios de memoria. ¿Quién sospecharía, caminando por Virrey Ceballos entre México y Chile, que en esta cuadra céntrica de Buenos Aires funcionó durante la dictadura un centro clandestino de detención? Sobre la mano izquierda, en el número 630, una antigua casona del siglo XIX ocultaba una sede operativa de la Fuerza Aérea. Allí, entre 1976 y 1977, hubo personas secuestradas y torturadas que siguen desaparecidas hasta hoy. En un momento me dice, al lado de mi casa hay un lugar muy raro. Y además está pintado con pintura verde militar. Y además la gente comenta que pudo haber sido un lugar donde hubo secuestrados. Me dicen, ahí, por ahí, debe existir un centro clandestino. Entonces yo dije, ¿cuál podrá ser? Y entonces empecé a mirar todo lo que había a mi alrededor. Hasta que yo dije, es este. La señora al lado decía, sí, yo veía cosas raras y escuchaba gritos, pero ella siempre detrás de la ventana. En los años 70, a los 19 años, fui secuestrada a causa de mi militancia política y traída en primera instancia a este lugar donde permanecí secuestrada 10 meses y medio.
Aquí estamos en pleno barrio de Montserrat. Es una casa que tiene una apariencia de por sí extraña, un extenso portón pintado de marrón, estas puertas clausuradas. Así era como lucía en la época en que me secuestraron todavía. Es Virrey Ceballos 630, a 2 cuadras del Departamento Central de Policía, sobre la misma calle. El tránsito y el movimiento es muy similar al que había hace 30 años. Cualquier vecino que pasaba por aquí a la noche o a cualquier hora del día podía ver cómo los autos entraban por este portón a toda velocidad, chirriando los frenos, varios autos a la vez. A veces se veía gente encapuchada, eso es lo que refieren algunos de los vecinos. Por aquí entraban los autos. Acá bajaban a los secuestrados y los llevaban directamente a esa sala, que es la sala de torturas, y que conecta por detrás con el patio a que dan las celdas que están en un piso bandeja. Este es un patiecito sobre el cual está construido el piso bandeja en el que se encuentran las celdas donde llevaban a los secuestrados. Y esta era la escalera, que no tenía baranda, que llevaba a la celda. Esta es la celda donde me tuvieron secuestrada 10 meses y medio. Aquí estaba el camastro. Yo dormía con la cabeza de este lado y a través de estas paredes era que escuchaba, a pesar del harbor y del telgopor que recubría toda la pared, los sonidos de la vida de una familia del otro lado. No había prácticamente nada más, solo una lamparita que encendían y apagaban de afuera. Estos caños sí sobresalían, el revestimiento. Pasaba días enteros sin hablar absolutamente con nadie, días sin que me llevaran al baño, días sin comer. En este baño era donde me hacían bañar con la puerta abierta. Decían que por razones de seguridad, lo cual me daba muchísima vergüenza. Me bañaba de espaldas, como para minimizar la vejación. Esta es la sala de torturas. Acá resonaban los gritos de los torturados, en general con picana eléctrica, y los gritos de los represores. Como esto da a un patio que da a la calle por un lado y a un patio que da al aire y luz de varios edificios por el otro y a las celdas, si yo, que estaba en una celda, escuchaba los gritos de los secuestrados, los alaridos de dolor, no me explico cómo los vecinos no lo escuchaban. Es más, estoy convencida de que lo escuchaban. Empecé a darme cuenta que la casa estaba en el centro de una manzana de construcción urbana. A través de la pared se escuchaban los sonidos del departamento de al lado. Festejos de cumpleaños, el televisor, llamados de padres a hijos, venía a comer, venía a estudiar, apagar la tele, bajar la música. O sea, que yo participaba a través de la pared de la vida cotidiana de una familia que no sabía que pared de por medio se mantenía gente secuestrada y se la torturaba. Una de las características de este centro es que está enclavado, digamos. Tenés edificios a los dos lados, tenés edificios atrás. Era improbable que no se supiera, por lo menos por los vecinos más cercanos, que acá funcionaba algún lugar de detención, digamos. Y era imposible también no darse cuenta que esta casa era rara. Era una casa donde entraban y salían autos a toda velocidad, a donde entraba y salía gente extraña, que nunca tenía las ventanas abiertas, que cuando se abrían las puertas se cerraban inmediatamente. Eso en un barrio como este llama mucho la atención. Cuando yo lavaba mi ropa y miraba hacia arriba,
veía el edificio de al lado. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que esa gente que se asoma a su lavadero, a su aire y luz, no vea que hay una persona que sube la escalera con un antifaz sobre los ojos? ¿Cómo no le llama la atención? ¿Cómo no hay ninguna denuncia? ¿Cómo nadie viene a ver qué pasa? Cuando comprobamos que había sido un centro clandestino, empezamos a ver qué pasaba. Nos contaron que sentían golpes, que sentían ruidos, que sentían gritos y que incluso una vez llamaron a la comisaría sexta, que es la comisaría que corresponde a esta zona, y le dijeron que se quedaran tranquilos, que acá no pasaba nada, que ellos tenían todo controlado. El hecho de que ellos estuvieran en complicidad y de hecho hubiera policías federales dentro del grupo de tareas explica que se trataba de una suerte de zona liberada. En ese momento una señora de más de 80 años que vivía acá se acercó y nos contó todo lo que ella escuchaba. Y era la primera vez en su vida que lo contaba. Nunca lo había hablado ni siquiera con sus hijos. Y se destapó ese día y contó, sí, yo cuando salía a pasear al perrito, escuchaba los gritos y como me daba miedo, volvía enseguida. Después de otro vecino de acá al lado, que ellos tenían el dormitorio matrimonial contra la pared que daba acá al centro clandestino. Y ellos contaron que tenían los hijos chiquitos en aquel momento y no querían que vinieran a la cama matrimonial. Viste, los chicos siempre van a la cama de los padres. No querían que vinieran a la cama matrimonial porque a veces se escuchaban ruidos del otro lado. Si nosotros mismos, que convivíamos cara a cara con el horror, no lo queríamos aceptar, me imagino un vecino que lo único que tiene es un atisbo del horror. La negación debe funcionar como un mecanismo de defensa de manera mucho más directa, ¿no? No se puede convivir con el horror conscientemente durante tantos años y mandar a los chicos a la escuela y mirar programas cómicos por televisión y continuar tu vida sabiendo que se secuestra y se mata gente al lado de tu casa. Implementado el terrorismo de Estado socialmente, era imposible para los vecinos tener una iniciativa o hacer algo. Que aquí no iban a denunciar o que iban a decir. Callaban y trataban de no ver. Si los vecinos podían ver y escuchar lo que pasaba en Virrey Ceballos 630, ¿qué tan clandestino era realmente el centro de detención? Yo diría que un centro clandestino de detención es un lugar en donde se construye terror para el conjunto de la sociedad. Yo diría que la función fundamental del centro clandestino de detención o campo de concentración es esta producción de terror. No solo ni fundamentalmente por quien pasa por el campo, sino mucho más por quien no pasa por el campo y sabe que el campo existe. El eje es que es un ámbito donde cada uno puede creer que ocurre lo peor que uno podría imaginar. ¿Sí? Entonces, por eso ha sido crucial el papel de la tortura, de la degradación, de la destrucción subjetiva en los campos de concentración, pero donde el eje es qué es lo que el que no está en el campo, no está todavía o no está porque no estará nunca, imagina que podría ocurrir en el campo. Esta es una casa que se construyó en 1909 y en 1970 la compran los hermanos Ríos. O sea, que pertenecía a los hermanos Ríos mientras funcionó como centro clandestino de detención de Fuerza Aérea de 1976 al 83. Y utilizaron como celda lo que eran los cuartos de servicio de la casa. Y en el 98 aparece en las escrituras una venta de los Ríos a un grupo de acreedores, entre los que está la inmobiliaria Enrichi, que ustedes vieron el cartel que está en la entrada.
La casa estaba en manos privadas. En principio estaba ocupada porque vivía aquí gente en situación de indigencia. Y pasa a ser una casa tomada hasta el año 2002 que la desalojan. Entonces ahí ponen andamios para arreglar el frente de la casa y los vecinos, entonces cuando ven los andamios en la puerta, empiezan a movilizarse y entonces empieza a hacer una denuncia pública de que esto fue un centro clandestino de detención. ¿De quién es la tarea de preservar los ex-centros clandestinos de detención? La casa de Virrey Ceballos 630 fue recuperada, sobre todo gracias al esfuerzo de una iniciativa del barrio. Lo primero que hicimos, en realidad, luego de averiguar todo esto, fue una conferencia de prensa. Llamamos a los medios y, bueno, vinieron vecinos, familiares, los medios, algunos políticos, y hicimos un acto acá. Y, bueno, y empezamos ahí, a partir de ahí, la lucha para ver cómo conseguíamos que se expropiara. Tratamos de ver a diferentes diputados de la legislatura para ver si podían sacar un proyecto de expropiación de esta casa. Nos costó mucho esfuerzo hablar con todos los legisladores. No daban quórum, nos citaban para un día a la comisión de presupuesto y teníamos que ir despacho por despacho a pedirle a los legisladores que bajaran al recinto. Salió la expropiación en septiembre del 2004. Se hace cargo el Estado, la compra el Estado, y el Estado se la pasa al Instituto Espacio para la Memoria en el 2007. Y en el 2008 venimos nosotros a empezar a hacer un trabajo de recuperación acá. Y así empezó el trabajo de concientizar al barrio, de hablar con los vecinos, de preguntar, imagínense lo que es sembrar la memoria en un lugar donde la gente tenía miedo de recordar, no de hablar, de recordar, de hablar ni, bueno, desde luego. Alcanza con abrir las puertas del excentro clandestino para que los vecinos se animen a entrar. ¿Cómo convertir esa casa misteriosa que propagaba el terror en un espacio apropiado para el presente y el futuro? Mira, una de las cosas que nos propusimos cuando nosotros llegara era decir, bueno, esta casa que fue un centro clandestino tiene que cambiar la imagen, digamos, no dejar de mostrar que fue un centro clandestino de detención y que es un testimonio del terrorismo de Estado, pero a su vez que esto también tiene en función de necesidades del barrio y que el barrio puede ingresar de alguna manera acá, así que es un modo de que se enteren de la historia, que sepan y empezar a cambiar un poco la historia. Mi tarea aquí es realizar las visitas guiadas. No son visitas programadas, sino que son visitas espontáneas. También tenemos visitas programadas para las escuelas o determinadas situaciones donde nos piden. Pero en general está abierto de 10 a 16 y la gente que pasa espontáneamente se acerca y entra y puede hacer la visita. El 70% del ingreso acá son gente del barrio. Nosotros los vemos, pasan 1, 2, 3 veces, miran, y en la cuarta entraron, digamos, ¿no? Les llama mucho la atención porque siempre vieron la casa con el portón cerrado. Entonces ahora que está el portón abierto, miran a ver cómo adentro se paran, ¿viste? Pasan con la bolsa al almacén, digo, ¿no? Dan 2 o 3 vueltas, a veces hablan 2 o 3 cosas en la puerta y siguen. Y después un día vienen y entran. Hay gente que pasa y se angustia. Ve el lugar
lee los carteles y dice, acá es una sensación muy fea, imagínate. Y bueno, da los primeros pasos, pero dice, no me animo a entrar, porque esto, por aquello, y yo me asomo y le digo, bueno, disculpe, esto es así, usted puede ingresar, acá no hay fantasma, trata de no asustar a la gente para que ingrese y llamar a alguna persona guía para que los convenza un poquito y para que junte valor y entre. Se sorprenden de que sea una casa particular, de que haya sido una casa adaptada para esto y que no fuera un edificio de las fuerzas de seguridad. Eso llama mucho la atención, eso les sorprende, y lo que siempre una y otra vez se repite es el hecho de la sorpresa ante la cercanía de los vecinos, ¿no? Bueno, la gente sale abierta, la mente un poco más abierta, alguna angustiada, otros no quieren volver a entrar, otra gente sí, se anota en cursos que hay acá. Y bueno, muchas veces traen más gente para visitar el lugar y este lugar te abre la mente, te permite, yo qué sé, evaluar muchas cosas, que el dolor de esa época, los miedos y bueno, me encanta estar acá. Por lo menos lo que yo intento reflejar con las imágenes es la luz que atraviesa por las ventanas de este espacio cuando es abierto justamente a todas estas actividades que se desarrollan acá y al arte en este caso. Esa luz que penetra en los muros y de a poquito va iluminando el olvido y va trabajando sobre la memoria, ¿no? Y bueno, me emociono un poco, perdón. Lo bueno es que a medida que va pasando el tiempo, la gente se va arrimando más, porque antes era visto como un lugar de miedo, se paraban del lado de enfrente, no venían por este lado, y ahora es como que se acercan, y en la medida que esto tiene actividades, la gente va perdiendo el temor. Me parece sumamente edificante que este barrio recupere para sus actividades, para la divulgación de derechos, para actividades culturales, este espacio que sucede de muerte y de tortura, que sirva para que esto no se repita como testimonio, pero que sea un escenario de creatividad y de alegría, de ejercicio de la libertad. Dale